La liturgia del domingo 25 del tiempo ordinario invita a los creyentes a prescindir de la sabiduría del mundo y a escoger la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría de Dios posibilitará al hombre el acceso a la vida plena y a la felicidad sin fin. El Evangelio nos presenta un episodio de confrontación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Jesús, imbuido de la lógica de Dios, está dispuesto a aceptar el proyecto del Padre y hacer de su vida un don de amor a los hombres. Y los discípulos, imbuidos de la lógica del mundo, no tienen dificultad para entender esa opción y para comprometerse con ese proyecto. Jesús les avisa con todo de que solo cabe en la comunidad cristiana aquel que escucha los desafíos de Dios y acepta hacer de la vida un servicio a los hermanos, especialmente a los humildes y a los más pequeños. En la comunidad de Jesús solo es grande aquel que es capaz de servir y ofrecer su vida a sus hermanos. De esta forma Jesús tira por tierra cualquier pretensión de poder, de dominio o de grandeza en la comunidad del reino. El discípulo que piense en términos de poder y de grandeza está subvirtiendo la lógica del reino. Para mostrar este hecho, Jesús toma a un niño, lo pone en medio del grupo, le abraza e invita a los discípulos a acoger a los niños, pues quien acoge a un niño, acoge al mismo Jesús y acoge al Padre. En la sociedad palestina de entonces, de esa época, los niños eran seres sin derechos, que no contaban desde el punto de vista legal. Eran, por tanto, un símbolo de los débiles, de los pequeños, de los sin derechos, de los pobres, de los insignificantes. Son esos precisamente a los que la comunidad de Jesús debe abrazar. En el contexto de la conversación que Jesús está teniendo con los discípulos, el gesto de Jesús significa lo siguiente: el discípulo de Jesús es grande no cuando tiene poder o autoridad sobre los otros, sino cuando abraza, cuando ama, cuando sirve a los pequeños, a los pobres, a aquellos que el mundo rechaza y abandona. En el pequeño y en el pobre que la comunidad acoge, el mismo Jesús, que también fue pobre y débil, se hace presente. El Evangelio de hoy nos invita a repensar nuestra forma de situarnos ante la sociedad, dentro de la propia comunidad cristiana. La instrucción de Jesús a los discípulos es una denuncia de los juegos de poder, de las tentativas de dominio sobre los hermanos, de los sueños de grandeza, de las maniobras para conquistar honras y privilegios, de la búsqueda desenfrenada de títulos, de la caza de posiciones de prestigio. Estos comportamientos son todavía más graves cuando suceden dentro de la comunidad cristiana. Se trata de comportamientos incompatibles con el seguimiento de Jesús. Nosotros, los seguidores de Jesús, no podemos de ninguna manera pactar con la sabiduría del mundo. Y una iglesia que se organiza y estructura teniendo en cuenta los esquemas del mundo no es la iglesia de Jesús. La actitud de servicio que Jesús pide a sus discípulos debe manifestarse de forma especial en la acogida de los pobres, de los débiles, de los humildes, de los marginados, de los que no tienen derecho, de aquellos que no nos aportan reconocimiento público, de aquellos que no pueden pagarnos. ¿Seremos capaces de acoger y de amar a los que llevan una vida poco ejemplar? A los marginados, a los extranjeros, a los enfermos incurables, a los deficientes, a los que nadie quiere y nadie ama. Que tengan todos un bendecido domingo.